Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Perspectivas en Vivo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para mí, porque debo reconocer, bueno, ya vengo reconociendo en los últimos programas que son temas mucho más técnicos, que no conozco mucho y por lo tanto tengo un hambre terrible de hacer preguntas sobre el rol del servicio de inteligencia en un país. Para hablar de este tema he invitado a dos personas que, valga la redundancia, son especialistas en el tema, ¿no? Uno de ellos es Juan Carlos Liendo. Él es coronel en retiro del Ejército, ha sido jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército y es profesor universitario de Relaciones Internacionales. Él nos va a hablar desde su experiencia, seguramente en la época en que él ha sido jefe de inteligencia del Ejército, por si fuera poco, ¿no? Y nuestro segundo invitado es Frank Reckel. Él es licenciado en negocios internacionales, magíster en inteligencia estratégica por el CAEN, egresado del doctorado en desarrollo y seguridad estratégica también por el CAEN. Actualmente está estudiando el último ciclo de Derecho y es candidato por el número 21 en Partido Renovación Popular, que, bueno, más tarde seguramente le vamos a dar la franja electoral que le estamos dando, pero ahorita, de verdad, hemos invitado a Frank para que nos hable junto con Juan Carlos sobre este tema que él también conoce muy bien. Bienvenidos a ambos y gracias por estar acá en Perspectivas en Vivo. Hola Juliana, buenas noches, un gusto. Frank, un gusto de verte, un abrazo. Igualmente, Juan Carlos, Juliana, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo en estos momentos. Bueno, la primera pregunta, yo le voy a hacer esta pregunta a Juan Carlos. ¿Qué funciones tiene el servicio de inteligencia en un país? En términos sencillos, ¿para qué sirve? Juliana, la inteligencia es el procesamiento de informaciones, ¿no?, para el soporte de la toma de decisiones en los más altos niveles del Estado. Básicamente, siempre yo lo explico de esta manera, decisiones que se basan en la parte de lo secreto, lo oculto, o sea, aquello que está oculto, aquello que no está evidente, que tiene impacto sobre la toma de decisiones en el más alto nivel del país sobre aspectos de seguridad nacional, es el campo de acción de la inteligencia. Inteligencia, secreto y toma de decisiones. Básicamente es eso, Julián. ¿Y quiénes lo conforman? O sea, cuando tú hablas del servicio de inteligencia de un país, ¿de quiénes hablamos? ¿Personas, instituciones? ¿Quiénes son? Bueno, dos cosas aquí en esto necesario precisar. Al punto de vista conceptual y académico, el mundo de inteligencia hoy en día lo forman organizaciones de inteligencia, que se llama la comunidad de inteligencia. Para el caso peruano tenemos la Dirección Nacional de Inteligencia y los organismos de inteligencia de los institutos armados, del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores, digamos, ¿no? Ese es el cuerpo que las conforma. ¿Por qué? Porque en un mundo moderno el tratamiento de los secretos se hace a través de cuerpos institucionales, con patrones éticos, con valores morales, con conceptos de supervisión y auditoría que permiten asegurar una provisión de información procesada, precisa y oportuna para la toma de decisiones. Eso es lo que, en teoría, conforma lo que deben ser los cuerpos de inteligencia. Frank, ¿y esta teoría funciona en el Perú, según lo que tú conoces? O sea, ¿es así tan bonito como lo pinta Juan Carlos? Bueno, en teoría, la inteligencia incluye el proceso, ¿no?, de recolectar información, en procesarla, analizarla y que finalmente esta información termine en un producto muy resumido que debe llegar a la persona que toma decisiones, ¿no? En el caso de un país como el Perú, sería para el presidente de la República o para los ministros. Esta información le permitiría formular sus políticas públicas y tomar decisiones para gobernar. En teoría, así debería funcionar y así funciona en muchos países del mundo, tanto en potencias como en Estados Unidos, Rusia, China, como también en países cercanos a nosotros, como en Ecuador, Bolivia, Chile, etc. Eso es lo normal, es lo que debería existir. Pero en Perú, producto de la
politización de los servicios de inteligencia por parte de los gobiernos de turno. No tenemos, en muchos casos, especialmente en la Dirección Nacional de Inteligencia, analistas profesionales especializados que puedan hacer un buen trabajo y brindar una buena información al gobierno. Y por eso vemos pues cada tremendo error de políticas públicas que comete el gobierno. Te doy un ejemplo. Y hay otro tema, que la inteligencia, y ahí estoy un poco en desacuerdo con Juan Carlos, si bien se puede usar principalmente para la seguridad nacional, también se puede usar para campos no militares o no policiales, por ejemplo, en el caso de la economía o la salud. Un ejemplo clásico es esto que ha pasado con la pandemia, ¿no? Si el gobierno de Martín Vizcarra el año pasado hubiera tenido una buena inteligencia de lo que pasaba dentro de Perú y en el extranjero, hubiera podido formular buenas estrategias a fin de que no hubiera llegado tantas muertes dentro del país y de que se hubiera comprado a tiempo muchas cosas. Este tema de la pandemia lo quiero tratar a profundidad, lo pasemos para un poquito más adelante, porque es como parte de hablar de la pandemia. Yo lo que quería que terminaras la idea era que me ha dejado muy preocupada. ¿A qué te refieres con la politización de servicios de inteligencia? Tú me estás diciendo que hoy el Servicio de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia y los órganos adjuntos, como los mencionaba Juan Carlos, puede estar con personas que no son especialistas, sino que están puestas a dedo por algún motivo. Sí. Puntualizando, en el caso de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, sí existe una meritocracia y sí hay una línea de carrera. Eso es positivo. En el caso de la Policía Nacional también existe una línea de carrera, pero donde hay un problema es en la Dirección Nacional de Inteligencia, donde no hay una carrera profesional de inteligencia. Vale decir, un alumno termina la universidad, postula a la Dirección Nacional de Inteligencia, ingresa, es aceptado y va escalando posiciones y va ascendiendo. Eso no sucede en Perú. La mayoría de gente que entra al servicio de inteligencia lo hace por amiguismo o por confianza. Entonces lo meten porque es el del partido de turno o porque conoce al presidente de turno y al no tener una buena capacitación, lamentablemente da malos productos. Esos malos productos llegan al gobierno y toman malas decisiones. Juan Carlos, ¿tú estás de acuerdo con esto, de lo que está diciendo Frank? Que no hay, él no generaliza, más bien puntualiza que en las Fuerzas Armadas y en la policía no sucede esto, sino que hay ciertos espacios donde efectivamente no hay meritocracia. No estoy muy seguro de lo que manifiesta Frank. Cuando se refiere a las Fuerzas Armadas, la policía obviamente tienen todos sus cánones de acción. La Dirección Nacional de Inteligencia obviamente es una institución que maneja secretos, se supone, entonces es muy difícil aproximarnos a la dinámica actual, ¿no? En cambio, los servicios de inteligencia. Yo creo que lo de Frank tiene otra dirección, un poco yendo a lo actual. Y estoy seguro que esto lo comparte Frank, y es muy conocido. Los servicios de inteligencia desde inicios del año 2000 no evidencian una acción efectiva del cumplimiento de su rol. Han surgido una serie de reformas, incluso hoy solo tenemos un director encargado. Quiere decir que la Dirección Nacional de Inteligencia, como ente rector, en su más amplia concepción para trabajar, no está funcionando. El riesgo es hoy no su politización, sino que cuando la inteligencia no funciona, se forman grupos clandestinos que operan en las sombras y proveen información al gobierno y no son responsables. Ejemplo, si sale un audio filtrado del presidente de la República y si existiese un sistema de inteligencia, de contrainteligencia, que proteja las sesiones, por ejemplo, del Consejo de Ministros, entonces debería haber un responsable. Pero no, aquí hay fallas obvias en contrainteligencia, hay fallas en previsión que afectan la seguridad nacional. ¿Y por qué es eso? No porque estén politizados, sino porque la ineficiencia de un sistema de inteligencia genera grupos de información paralelos, que proveen información en forma paralela al gobierno. Y esos sí son totalmente politizados, ¿no? ¿Y esos están adentro? O sea, tú dices están dentro, o por ejemplo es gente que uno contrata por fuera,
en alguna empresa o algo, y tú le dices, oye, chuponea a este grupo y me pasas la información, y de alguna manera esta información llega a los medios de comunicación. ¿Están adentro? Sí, definitivamente. Definitivamente. Hoy los servicios de inteligencia privados particulares, nacionales y de alcance internacional, proveen esos servicios. Luego, las personas cercanas a las tomas de decisiones establecen un sistema de provisión de información reservada de manera informal. ¿Y quiénes son los que generan esta información informal, digamos, ¿no? Los grupos de confianza del entorno inmediato del tomador de decisiones, y se apoyan en servicios particulares o clandestinos de inteligencia fuera de la norma. Esto no solamente pasa en el Perú, sino en todos aquellos que tienen una democracia precaria y un sistema de inteligencia débil y no institucionalizado. Eso sí es el caso peruano. Frank, ¿y por qué lo que dice Juan Carlos está pasando? O sea, solo por ineficacia, porque a mí lo que yo percibo es, oye, me conviene mejor que funcione así, porque me llega información de distintos lados, me sirve para mis intereses políticos. ¿Por qué crees que sucede como lo describe Frank? Es un círculo vicioso, ¿no? La politización en los servicios de inteligencia genera ineficacia, ineficiencia. Entonces, ellos otorgan malos productos al presidente de la República, el presidente ve malos productos y no le da valor, y recurre a, como dice Juan Carlos, asesores en la sombra que le proveen de mejores productos, de mejor información, y prefiere confiar en estos asesores tras las sombras que confiar en su propio servicio de inteligencia. Es un círculo lamentablemente vicioso que termina afectando la seguridad nacional, ¿no? Hemos visto en años previos que salen pues chuponeos de congresistas, de ministros, del presidente. Entonces, nadie está a salvo y no hay un servicio de inteligencia encargado de proteger a las altas autoridades y a los secretos del país. Y Frank, ¿cómo se soluciona? O sea, ¿tú crees que solamente esto se soluciona tomando un poco tu idea de la carrera o de la formación? O sea, solamente formando a alguien en inteligencia, ¿tú solucionas esto tan espantoso que describen? Son varios factores. Justo desde maestría, yo estudié este tema de los problemas del servicio de inteligencia y concluí que uno de los factores era la falta de una carrera profesional de inteligencia, porque en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia, eso ayudaría a incrementar la estabilidad laboral de los analistas y agentes, ¿no? La meritocracia y su eficacia. Pero hay otros factores. Uno de ellos es que los políticos actuales, tanto congresistas como el presidente de la República, ministros, desconocen sobre temas de inteligencia y seguridad nacional. No le dan el valor debido a la inteligencia y debido a eso no pueden legislar al respecto. Sucede también en la Comisión de Inteligencia del Congreso, que en teoría debería fiscalizar a los servicios, pero en la práctica, como muchos de estos funcionarios congresistas no están bien capacitados, no pueden ejercer un adecuado rol de fiscalización. Entonces, este es otro factor, ¿no? Que la clase política desconoce sobre temas de inteligencia y seguridad nacional, ¿no? Juan Carlos, me quedo preocupada con lo que describen ustedes, porque ¿qué clase de información se recibe para tomar decisiones tan importantes para nosotros como ciudadanía, ¿no? Como personas, finalmente? Porque, por ejemplo, ahora yo comienzo a entender que de repente el primer servicio de inteligencia o para no ponerle ese término, la primera fuente de información son efectivamente los medios. O sea, llega la información, ¿no?, de algún servicio de inteligencia paralelo, oscuro, lo que sea. Entra a los medios y esa es la información que se usa en el Congreso para tomar decisiones. Exactamente, este no es un fenómeno actual, es un fenómeno que viene produciéndose desde el año 2000. En los 90, que es una época muy satanizada, se tuvo un sistema de inteligencia técnico muy profesional, muy eficiente. Ojo, y ahí hay uno de los factores claves del problema de Fujimori, y ahí viene la politización que dice Frank, es cuando se mezcla la inteligencia con la toma de decisiones, que deben estar separadas. La inteligencia nunca debe involucrarse en tomar decisiones, sino proveer elementos para la toma de decisiones. Ah, ok. Ya, ahorita vamos a hablar de esa época, pero... Okay, correcto. Con respecto ahora, ¿sí? ¿De dónde viene esa inteligencia?
Como experiencia de 3 años de jefe del servicio de inteligencia, el tomador de decisiones muchas veces se encuentra en una encrucijada. Inteligencia le brinda una información que tiene por objetivo no fallar, que tiene por objetivo entregar información exacto, precisa y oportuna. Sin embargo, muchos comunicadores proveen también información al presidente, a los que toman decisiones, para que facilite su toma de decisiones sobre un supuesto muy complicado. Hoy se considera que la ejecución de políticas públicas es un problema de comunicaciones. Como todo es percepción, todo es comunicaciones. Entonces, hay una contradicción con lo que es inteligencia. La inteligencia se basa en proporcionar informaciones sobre escenarios y aspectos reales y concretos, mientras que los comunicadores entregan información que procesan o disgregan en el tiempo a través de un plan para difundir y generar sensaciones. Y ella le dan una interpretación, pues, el comunicador. O sea, me imagino que la inteligencia, yo me imagino, así me pongo en el rol de presidente de la República, ¿no? Viene mi servicio de inteligencia y más o menos yo en las mañanas tengo que tener masticadísimo, ¿no? La información relevante, ver cómo se distribuye entre la gente que toma decisiones y obviamente tengo que tener plena confianza en el señor que me está dando la información. ¿No es así? Porque si no tengo confianza en un poco para ver si es lo que ustedes me están tratando de decir, si yo como gobernante no tengo confianza en mi fuente primera de la información más importante, o sea, tomo decisiones mejor con una receta de Sandra Pellizzoni. Sí, y ahí es donde Frank tiene toda la razón en la estructura de cómo hacer esto eficiente. Y en la tesis de Frank muy bien lo menciona, la necesidad de institucionalizar la inteligencia a través de una carrera. Yo felicito a Frank porque es un joven profesional con mucha, no solamente sed de conocimiento, sino de poner en acción sus principios y sus programas, y el enfoque de la juventud sobre la inteligencia es muy importante, y Frank lo tiene claro. Hay un montón de factores, pero el estructurar es hacer una carrera institucional basada en principios éticos, en protocolos auditables y en una meritocracia. Si se aplicase lo que Frank dice en su tesis, se mejoraría mucho lo que hay en el Estado, Liliana. Frank de champón. Ya he visto ahí cuando me ha pasado... Tiene cara de champón. O sea, Leo, licenciado, no sé cuánto. ¿Y Frank, qué edad tienes tú? ¿30 años? Sí, 30 años. Pues imagínate, ya mejor me caigo. A ver, Frank, cuéntame ya pasando a un siguiente punto. ¿Cuál es el rol de la inteligencia en la seguridad ciudadana? Porque hoy, por todo lo que ustedes me dicen, toma sentido que hoy nuestra seguridad ciudadana pues, es un desastre, ¿no? No podemos ni... O sea, creo que estamos a niveles, no sé, me confirmará Frank, de qué años de delincuencia. O sea, hemos retrocedido un montón, ¿no? ¿Cuál es el rol? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de la inteligencia en esto, en la seguridad? Claro. Bueno, la inteligencia, su rol es el mismo siempre, ¿no? Recolectar información, tanto de fuente abierta, o sea, medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, y de fuente cerrada. La información de fuente cerrada, ¿cuál es? La que se obtiene mediante operaciones especiales de inteligencia. Vale decir, legales siempre, ¿no? Seguimientos, interceptaciones telefónicas, ¿no? Agentes de inteligencia que hacen seguimiento a los presuntos delincuentes. Entonces, mediante la información de fuente abierta y fuente cerrada, esto llega a un analista. El analista lee toda la información, la procesa, la resume y se la da a la persona que toma decisiones. En el caso de seguridad ciudadana, debería llegar al ministro del Interior y al director general de la policía. Entonces, con esta información, ellos dicen, ya, ok, bueno, el crimen organizado, digamos, del Callao, está concentrado en tal zona, en tales barrios, estas son las cabezas. Entonces, ok, empiezan a coordinar y hacen operativos a fin de neutralizar, por ejemplo, a estas cabezas, ¿no? Que podrían estar implicadas en crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y otros delitos. Entonces, así debería funcionar la inteligencia. Tanto en el caso policial como en el caso militar, y ya cuando hablamos de campos no militares como económico, social, etcétera,
debería funcionar ahí en la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que vemos es que no está funcionando por diversos factores, se da mala información, se toman malas decisiones y no funciona muchas veces ese tema. Pero debo rescatar que en el caso de la policía y las Fuerzas Armadas, de alguna manera mantienen cierta meritocracia y permiten que hasta cierto punto aún estemos seguros. Pero si tuviéramos una Dirección Nacional de Inteligencia más institucionalizada, esto se podría potenciar pues por mucho más, ¿no? Juan Carlos, te hago una pregunta. Y ahí voy a también mezclarla ya, vamos a entrar a la época de Fujimori. Habla Frank sobre interceptación telefónica, ¿no? Habla de que hay que hacérselo a las bandas, a los delincuentes, pero hoy te interceptan, o sea, todo el tiempo es, oye, te están chuponeando, me estarán chuponeando. O sea, el chuponeo a Tutilimundi y a cualquiera que no es un delincuente se ha vuelto algo normal y te lo sacan en un medio sin ningún problema. ¿Por qué pasa eso? ¿Es legal? ¿Se puede? O sea, el servicio de inteligencia se puede atribuir chuponear a la señora que vende fruta en la esquina porque le da la gana. ¿Qué límites hay? Es una inquietud muy precisa e importante. Para responderte, Juliana, sobre el impacto de este chuponeo que está abierto a todos lados, a ver, me remito a los años 90 y al año 2000, digamos. Obviamente todo el mundo sabía que se chuponeaba, se hacía interceptación telefónicas, interceptaciones radiales, radioeléctricas, etcétera, dentro del marco conceptual de lo que es inteligencia, y está regulado. Pero ¿qué sucedió en el 2000? Con el descalabro del gobierno de Fujimori, o sea, un descalabro total, y la desactivación de los servicios de inteligencia, muchos de estos equipos tecnológicos fueron a parar a manos de los grupos informales que provean información, incluso a manos de políticos, de empresarios, de miembros de mafias, porque se puso una dinamita y se explotó un sistema de inteligencia que estaba funcionando, digamos, en términos técnicos, ¿ya? Entonces, desde ahí no se ha recompuesto. Luego, la libre disponibilidad de chuponeo que existe en la sociedad es porque el Estado no tiene la capacidad para asegurar la privacidad de las personas. Y esa responsabilidad afecta al país como un todo. ¿Cómo se protege la privacidad de las personas? Con un ente, con una institución encargada de que el Estado mantenga el monopolio del control secreto de las emisiones radioeléctricas, tanto del Internet como en el ciberespacio y todo ese tema. Luego, la Dirección Nacional de Inteligencia, desde el año 2000 a la fecha, no tiene la capacidad para proteger a los ciudadanos en su privacidad, porque para ello se necesita tener el monopolio de superioridad en el manejo del espacio secreto de las telecomunicaciones, que en todos los países está a cargo de los servicios de inteligencia. Esa es la respuesta. Si los gobiernos no tienen un servicio de inteligencia, contrainteligencia, que proteja las comunicaciones personales y las comunicaciones de los tomadores de decisiones y las autoridades del Estado, es simplemente porque no conoce, porque le conviene o porque está asegurando su provisión de inteligencia por medios ilícitos. Eso es lo que está sucediendo, Juliana. O sea, lo que dice Juan Carlos Frank es que nos chuponean a todos y el gobierno no hace nada porque le conviene. O sea, es control total de parte del gobierno. O sea, eso es gobierno comunista, socialismo total. ¿Algo así? ¿A propósito tú crees que sea? No socialista. Los socialistas, en cambio, si los socialistas toman el poder en el Perú, van a controlar todo. Toditito y sin capacidad de auditoría. Nosotros vivimos un estado progre, Juliana, y el progre es dejar hacer, dejar pasar y vivir en el caos. Los progresistas de izquierda, liberal, internacional, solamente pueden vivir en el caos. Por eso es que están gobernando el país desde hace 20 años. Uh-huh. Frank, ¿cómo debería ser el sistema de inteligencia para el siguiente gobierno? O sea, si por ejemplo tú estuvieras a cargo de poder implementar los servicios de inteligencia, ¿qué harías? Día 1, te doy el poder. Bueno,
En primer lugar, poner como cabeza de la Dirección de Inteligencia a una persona bien capacitada, ¿no? Con estudios en seguridad nacional e inteligencia y con amplia experiencia, ¿no? Una persona, por ejemplo, como Juan Carlos Liendo, digamos, profesionales que lo puedan hacer, porque esto parte desde la cabeza, ¿no? Esta cabeza debería también nombrar a sus jefes en personas bien capacitadas. Luego de ello, se propondría un proyecto de ley al Congreso para profesionalizar la carrera de inteligencia, lo que permitiría empezar a implementar esto de la carrera. Mientras tanto, este servicio, la DINI, debería empezar a reclutar gente en base a sus estudios, su conocimiento, su experiencia, sin antecedentes, que puedan entrar y ser buenos analistas, ¿no? En diferentes temas, economía, salud, sociología, etcétera. Gente que únicamente se dedica a estudiar toda la información que le pueda llegar, procesarla, hacer una buena apreciación de inteligencia, buenos análisis y permitir que esto llegue a la persona que tome decisiones. Esta información valiosísima debería llegar ya al gobierno, que debería tomarle mucha importancia y en base a eso comenzar a tomar decisiones. Así debería funcionar y serían las primeras acciones a ejecutar. Juan Carlos, nos mencionaste a todos que en el año 2000, cuando cae el gobierno Fujimori, colapsa el sistema de inteligencia porque efectivamente estaba asociado a Montesinos. Entonces, claro, reventaron todo, ¿no? A mí lo que me preocupa es que, la pregunta va en que gracias a esta asociación del servicio de inteligencia con este señor Montesinos, está estigmatizado. Es como que realmente el servicio de inteligencia es el demonio, más o menos. Y ahorita con lo que me describen ustedes, sigue siendo un poco el demonio o el pandemonio, ya no sé. Pero digamos, hay que estigmatizar tan así la inteligencia en el tiempo de Fujimori. ¿En qué momento se quiebra? ¿En qué momento se mete Montesinos? O sea, ¿cómo es la historia de esa década? Mi generación es protagónica de esos momentos. Yo trabajé en el servicio de inteligencia del 93 al 95, en la alta dirección. Soy testigo de lo que se veía, ¿no? Obviamente, de capitán de 25 años, veías la cosa de una manera diferente, ¿no? Pero precisando tu pregunta, a ver, dos cosas que no pueden separarse. Un servicio de inteligencia potente y eficaz. Se derrotó a Sendero Luminoso, al LRTA, se firmó la paz con Ecuador, se estabilizó el problema del crimen organizado, se redujo en un 46% los cultivos de coca en todo el país. O sea, esos son hechos concretos, ¿no? ¿Y por qué cae? ¿Y por qué se estigmatiza? Digamos, ¿no? Se estigmatiza porque todo ese sistema estuvo estructurado desde la voluntad de un hombre, que era Montesinos. Tenía el poder y la potencia. Mira, o sea, un solo hombre tuvo el poder de usar toda esa maquinaria, que al final le quedó demasiado grande. Era una maquinaria muy efectiva. Para que eso haya sido posible, y aquí se puede hablar un montón, obviamente se tiene que reconocer que Montesinos tenía conocimiento, tenía voluntad y tenía capacidad de acción. Eso no se puede ocultar. El tema es que fue amoral, tan amoral como es la política. Entonces, se estigmatiza sobre la figura de Montesinos en forma desproporcional, porque no se reconoce la capacidad de los peruanos. Logramos tener el mejor servicio de inteligencia después de Cuba y de Estados Unidos, comprobado. Y se utiliza la figura de un hombre, de una persona, ¿no? Amoral, porque cuando él cae toda la estructura. Claro, y había que destruir todo lo que había construido. Implosiona, ¿no? Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Que solamente es posible contar con un sistema de inteligencia serio, respetable, ¿no? Con proyección hacia el futuro de manera sostenible, si es que se basa en una institucionalidad. Y para esa institucionalidad se necesita definitivamente una línea de carrera, funcionarios de carrera. Al funcionario de carrera no le puedes decir, haz esto. No, tiene que cumplir con su código de ética. Para entender, el funcionario de carrera trasciende el gobierno. Claro,
Porque, a ver, Frank, lo que trato de entender para cerrar lo de la carrera, que yo estaba pensando ahorita, como ustedes me hablaban, en Montesinos, yo hablaba, claro, ¿cómo hago yo para asegurarme que no tenga un traidor, un desleal, o que más bien las lealtades sean partidarias? ¿No? Yo me imagino que alguien que trabaja para el servicio de inteligencia trabaja para la institución, no para personas, ¿no es así? Así Frank. es. Claro, mira, una línea de carrera es lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, digamos, o la Policía Nacional, ¿no? Uno ingresa a la escuela, postula, lo seleccionan, es capacitado 5 años y posteriormente comienza a trabajar desde el escalafón más bajo y de acuerdo a méritos, estudios, va ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta llegar a cierto punto de la carrera, que es lo más alto. También se aplica en aduanas, por ejemplo, donde uno que es profesional puede postular e ingresar a la carrera de aduanas y a través de concurso público va ascendiendo. Y también se aplica en relaciones exteriores, en la diplomacia, ¿no? La carrera diplomática. Tú postulas como un profesional. Independientemente de que el presidente, tú trasciendes la época política, digamos. Más allá de que esté Vizcarra, Sagasti, Toledo, tú ingresas, postulas a la Academia Diplomática y si ingresas, haces una maestría 2 años. Y una vez de que terminas la maestría, ya eres un diplomático de carrera, el tercer secretario, y vas ascendiendo hasta llegar a ser embajador. Entonces, lo que se plantea en el caso de la carrera profesional de inteligencia es lo mismo. Los mejores profesionales de cualquier universidad terminan, postulan a la Dirección Nacional de Inteligencia, son seleccionados, estudian un par de años, una maestría, y automáticamente ingresan en el escalafón. Y van siendo capacitados, van haciendo estudios y van ascendiendo hasta llegar a lo más alto, que podría ser la misma dirección o director nacional de inteligencia o por lo menos la segunda línea, ¿no? Eso ayudaría mucho a institucionalizar y que no sea tan manipulado por el gobierno de turno. O sea, de verdad, el funcionario de inteligencia o la persona inteligente tiene que servir al país, ¿no? Tiene que velar por la integridad del país y ayudar al que esté a cargo de su gobierno, del gobierno del país, a que lo haga bien, ¿no? Yo voy a hacerles 2 preguntas más y de ahí me tengo que ir hay 40.000 preguntas de las personas, parece, de los que nos están escuchando y quisiera hacérselas. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, 2 preguntas concretas. Una a ti, Juan Carlos. Desde una mirada de inteligencia, ¿tú podrías decir que se pueden postergar las elecciones de abril? Bueno, muy pertinente tu pregunta, Juliana. A ver, si yo te respondería esto, te lo voy a responder en forma académica. Yo también en la universidad enseño inteligencia estratégica, ¿no? En forma académica. A ver, esa es una respuesta que deben tener los organismos de inteligencia. Entonces, los organismos de inteligencia se basan para responder tu pregunta, obviamente en antecedentes, que es inteligencia básica, en datos actuales, evidencias, indicios, reseñas, actividades reveladoras, recientes y actuales, todo el rollo, ¿no? Que entran a unas matrices de análisis. Si juntamos las matrices de análisis del poder político, quiere decir las características del gobierno, su ideología, las características del Jurado Nacional de Elecciones, los medios de comunicación. Si es como hacer un cóctel, dices tú. Exacto. Bueno, vas armándolo, ¿no? Juntas todo eso, lo proyectas sobre las personas relevantes de poder, los poderes fácticos, los que están dentro de las posibilidades de tener las elecciones, los que están fuera. ¿Qué pasa si los que están fuera de las elecciones son los más poderosos? De la dinámica de la política regional, del contexto del panorama internacional. Si juntas todo eso, una respuesta lógica es que las elecciones en el mejor de los casos se postergarían, porque la correlación de fuerzas es desfavorable a los que hoy detentan el poder en el país. O sea, lo lógico sería eso. Si las elecciones no se postergan, es porque hay un factor externo de mayor poder al cual están sujetos los factores de poder nacionales, ¿no? Esa es una respuesta de inteligencia.
Me dejas muy tranquila, Juan Carlos. Frank, pregunta para ti. ¿Se manejó bien? O sea, ¿cuál ha sido el rol del Servicio de Inteligencia para el manejo de la pandemia? ¿Debió participar? ¿Participó mal? ¿Qué sabes tú de esta? Bueno, el gobierno de Vizcarra, no sé por qué, parece que por prejuicios ideológicos, hasta donde yo sé, no utilizó a las Fuerzas Armadas adecuadamente, ni tampoco a la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que se sabe es que, por ejemplo, el presidente de la República tenía la facultad de convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, porque prácticamente era un escenario como una guerra, sí, solo que con un enemigo invisible, que era el COVID. Y lo ideal hubiera sido que se apoyen las Fuerzas Armadas, que tienen una capacidad de planificación y ejecución correcta para ese tipo de amenazas. Sin embargo, por prejuicios ideológicos nunca lo hizo y decidió apoyarse en el Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio de Economía, y vimos que las medidas resultaron siendo un completo desastre, pues nos llevaron a la tercera peor recesión económica del mundo y a la peor mortalidad per cápita. O sea, en el manejo de la pandemia fuimos uno de los peores o el peor país del mundo. Respecto a la Dirección Nacional de Inteligencia, no se conoce de fuente abierta cuál ha sido su rol exactamente, pero yo me atrevería a especular que no tuvo un rol relevante para la formulación de políticas contra la pandemia y que el presidente en ese entonces decidió asesorarse en terceras personas, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? En científicos sociales, ¿no? Creo que lo más importante cuando manejas un tema de este tipo como es el científico, que es una pandemia, es médico, necesitas más bien datos, ¿no? Estadística, medidas concretas, no ideológicas, ¿no? Te hago una pregunta, a ver, vamos a pasar a las preguntas de los que nos están escuchando. Juan Carlos Liendo. ¿Cómo es vista la inteligencia desde el punto de vista de la izquierda progresista? Muy interesante, muy interesante. A ver, la izquierda progresista peruana es internacional. El Estado peruano para la izquierda progresista solamente tiene sentido en términos de actor internacional para el cumplimiento de una agenda global. Luego, este problema se proyecta sobre la Dirección Nacional de Inteligencia, porque en los países que tienen un Estado-nación serio o que trata de tener un Estado-nación serio, la inteligencia está al servicio de la toma de decisiones, no solo para la supervivencia, mantenimiento y empoderamiento del Estado, sino para apoyar al bienestar general y a la seguridad integral del país. En el caso de la ideología liberal progresista, las políticas públicas nacionales son dictadas por una agenda, en este caso por los objetivos del milenio. Esas agendas, traducidas en políticas públicas, se proyectan sobre amenazas a activos críticos, que son recursos, instalaciones, procesos que atentan contra la seguridad nacional en base de la agenda. Luego, subordinan la inteligencia a un enfoque sobre activos críticos que es una doctrina de seguridad interna, no de seguridad nacional. Entonces, no hay capacidad de prevenir escenarios, de hacer estrategia política, de integrar factores económicos, políticos y sociales. Luego, los liberales progresistas utilizan a la inteligencia del Estado como una herramienta de tercer nivel y no enfocada en la toma de decisiones, porque la toma de decisiones ya está hecha, bien hecha. Claro, lo que tú dices es que ya no importa lo que te diga tu inteligencia local, tú tienes que obedecer al organismo internacional, al que te trae la agenda de fuera, por más que tu realidad de país te diga otra cosa. O sea, es totalmente ideológico. O sea, sí. Para la izquierda, para la mirada progresista, ¿no? El servicio de inteligencia debe estar al servicio de lo ideológico. O sea, es súper contradictorio con el rol que me acaban de describir que tiene que hacer el servicio de inteligencia, ¿no? Claro, por ejemplo, para los liberales progresistas, la pandemia es una oportunidad de una nueva convivencia. No es un tema de amenazas. Es la oportunidad para construir una nueva convivencia social.
así está definida la pandemia en términos de la estrategia de salud. O sea, no interesa curar personas, prevenir personas que fallezcan, evitar contagios, no. Es cómo vivimos con esto, no cómo lo combatimos. Algo así. Ok, perdón, preguntaste cómo lo combatimos al punto de vista... No, me refiero que no es tanto, oye, ¿cómo hacemos para de una vez volver a nuestra normalidad, valga la redundancia? Sino es, ya, ahora hay que aprovechar para poner nuevas medidas, claro, cómo ejercemos cierto control, ¿no? Todas las oportunidades que se han abierto políticas para la pandemia, ¿no? Las de la pandemia ha abierto oportunidades políticas. La introducción de la ideología de género, por ejemplo. Eso me parece una locura, de verdad. O sea, no tiene nada que ver la ideología de género con que, por favor, haya oxígeno y una cama UCI, ¿no? Pero bueno, pregunta para Frank. Así yo estoy... Eso no es debate, pues, ¿no? Porque no. La inteligencia en el Perú hoy es un negocio, y pregunta a la misma persona, ¿es válido que el trabajo de inteligencia sea negocio? En caso sea sí, tu respuesta. Bueno, qué complicada la pregunta, pero sí es un negocio del punto de vista de que ante la falla de los servicios de inteligencia del Estado, y luego de los 90s, que colapsó el Servicio de Inteligencia Nacional, muchas de las personas que trabajaban ahí se quedaron sin empleo, y eran personas con mucha experiencia, mucho estudio, muchos conocimientos en inteligencia. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a formar agencias privadas de inteligencia o de seguridad privada. Ahí comenzó el germen, ¿no? Entonces se formaron un montón de estas agencias que daban sus servicios a particulares, ¿no? A privados, a cambio, obviamente, pues de un pago. Entonces, si tú tienes el suficiente dinero... Eso está mal, porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa, un banco, yo soy banquera, ¿ya? Entonces yo necesito... Ok, no necesito que chuponeen a mis empleados, necesito que alguien me haga un servicio de inteligencia sobre índices económicos y qué sé yo, ¿no? Y contrato a unos especialistas en inteligencia financiera. Yo personalmente ahí no le veo ningún problema al negocio. ¿Me equivoco? Claro. Yo creo que el problema está en si el señor presidente o sus amigos tienen a una de estas empresas como asesoras que les brinda una inteligencia paralela a la de claro, es que justamente hay dos tipos de información, ¿no? De fuente abierta y fuente cerrada. Fuente abierta son los índices financieros, ¿no? La información económica que puedas encontrar en el periódico, en los diarios, o que te pueden dar empresas privadas, ¿no? Eso es normal, es legal, totalmente legal. Pero está el tema de la fuente cerrada. Entonces, si tú para obtener información violas derechos fundamentales, como en el caso de los chuponeos, ¿no? Sin una autorización de parte del juez, entonces eso es un delito. Es un delito. Y tú estás lucrando en base a realizar un delito. Entonces, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Los servicios de inteligencia, cuando hacen ese tipo de operaciones, tipo interceptación telefónica, seguimientos, en la actualidad la norma lo establece, tienen que solicitar una autorización a un juez y el juez lo autoriza. Pero estas agencias privadas de inteligencia que hacen también chuponeos, seguimientos, etcétera, no tienen ninguna autorización judicial. Entonces están violando derechos fundamentales de personas. Y eso ya es ilegal y puede llevar hasta responsabilidades penales, ¿no? Pero nadie hace nada, o sea, salen durante un tiempo, tú veías todos los domingos en los dominicales audios de los cuellos blancos, de los cuellos verdes, de los cuellos amarillos, de todo, y todo el mundo decía, qué horror los audios, no sé qué, pero nadie decía, oye, un ratito. O sea, esto no es legal, o sea, nunca cayó ningún tipo de responsabilidad penal o de delito contra los que habían chuponeado. Y eso... Así es. Claro, bueno, y es un problema... La reforma de que hemos estado hablando que hay que hacer, ¿no? No, y es un problema porque si alguna institución, ¿no? o ONG tiene el poder para filtrar audios privados de algunas personas y decide en qué momento lo hace o en qué momento no, totalmente lo que está haciendo es amenazar la estabilidad y la seguridad del país, ¿no? Y es algo muy peligroso que una agencia o organización privada maneje este tipo de información reservada, confidencial, ¿no? Bueno, ya todos sabemos aquí cuál es la principal, ¿no? Que maneje ese tipo de información. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta para Juan Carlos Liendo. En tu opinión, ¿cuál es el estado del terrorismo en la actualidad? ¿Qué se puede prever? ¿Está resurgiendo? ¿Va a resurgir? ¿Cómo ves?
el tema de Sendero Luminoso, básicamente, ¿no? Si hablamos de terrorismo, ¿no? Si hablamos de terrorismo internacional, el Perú es un país débil para proteger sus fronteras, fácil para establecerse como zona de descanso y con presencia de relación de redes terroristas con redes criminales del narcotráfico y oro ilegal. Esa es una dimensión internacional. La dimensión de Sendero Luminoso es necesario precisar lo siguiente. Dos cosas. Sendero Luminoso, a la fecha, está dentro de las organizaciones terroristas internacionales reconocidas por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia, por ejemplo, ¿no? Y eso es uno. Y recordar que la organización terrorista Sendero Luminoso declara la guerra al Estado peruano desde 1980 y esa guerra no ha terminado. Se ha trasladado básicamente al campo ideológico y político. Por eso es que tenemos a cerca, según la Dirección de Inteligencia del Gobierno del Interior, del Ministerio del Interior, tenemos que dentro de los miembros de las firmas del FUDEP, organismo de fachada de Sendero Luminoso, cerca a 5.000 profesores, 5.000 docentes. Luego, ¿cuál es la situación del terrorismo en el Perú? Está en circunstancia latente, fortaleciéndose ideológicamente del colapso político a lo que nos ha llevado la izquierda progresista desde los últimos 20 años, con un brazo armado que mantiene vínculos débiles, muy discretos, pero la presencia de los hermanos Quispe Palomino en el BRAE continúan siendo su brazo armado. Cuando las condiciones, las contradicciones se agudicen, y a la primera que puedan, los grupos remanentes políticos de Sendero Luminoso que están actuando en la clandestinidad se van a activar muy rápido. Y enganchados con la gente del BRAE. Uy, eso es un escenario un poco preocupante, bastante preocupante, ¿no? El siguiente gobierno tendrá que hacerse cargo, ¿no? Una pregunta para Frank. ¿Cuál crees que son los motivos por los cuales ¿Cuál crees que son los motivos por los cuales, teniendo profesionales especialistas en el campo de la inteligencia, los presidentes del Perú no toman buenas decisiones en materia económica o de otro orden, siendo el Perú un país con la riqueza que quisiera un país del primer mundo o desarrollado? Te pregunta Carlos Chacón. Carlos, mi promoción. Bueno, lo que sucede es que si bien existen buenos profesionales de inteligencia, con mucha experiencia y conocimiento, con estudios incluso en el extranjero, lamentablemente el Estado y la Dirección Nacional de Inteligencia no los contrata, pues. Prefieren priorizar el criterio de confianza, el criterio de amiguismo y hacen ingresar a gente que no está capacitada. Lamentablemente ellos realizan en muchos casos malos productos de inteligencia. Esta información mala llega a la persona que toma decisiones, que toma malas decisiones y continúa pues el círculo vicioso. Pienso que hay que romper este círculo vicioso y para hacerlo pues la única manera en estos momentos es con decisión política y decisión política del más alto cargo de gobierno que tendría que ser el presidente de la República. Es el único que puede hacer una verdadera y real reforma de los servicios de inteligencia que cambie para bien esto, lo que permitiría tener una mejor inteligencia, mejor información y nos permitiría hacer mejores políticas públicas en beneficio de todos los peruanos. Okay. Si me permites, Juliana, complementando un poquito lo que dice Frank, desde el año 2000, todos los políticos, desde el teniente gobernador o desde un alcalde de centro probado menor hasta un congresista, un ministro, un político, un empresario, se jactan de tener su servicio de inteligencia. Se han formado cúpulas de gente de confianza que asumen el rol de los nuevos Montesinos. Eso es conocidísimo en la política. Y constituyen el principal obstáculo para la formalización, para la institucionalidad de una herramienta vital para la existencia de un Estado-nación decoroso. Los grupos de poder cercanos, de extrema confianza, tipo Richard Swing, que se consideran asesores estratégicos. Digamos, ¿no? O sea, los famosos asesores, estos asesores que salen, asesor del presidente, ¿no? Que hay varios por ahí.
o sea, vendrían a ser de inteligencia. Son los que ocupan el rol de proporcionar informaciones, es muy gracioso, de evaluar la confidencialidad o filtrar qué le entregan y qué recibe el jefe de Estado. O sea, estos grupos son los que se asumen el rol de dirección de las fuentes clandestinas de información reservada. Entonces, estos grupos de confianza alrededor de los políticos en todos los niveles es el principal obstáculo a la institucionalización y formalización de una inteligencia seria, profesional, auditable, con valores éticos y estándares profesionales de alto nivel. Bueno, no sé, me he quedado así un poco... Prométeme, Juan Carlos, que si llegas a ser jefe de la INI vas a... O sea, que no me chuponé en mi chat con mi familia. Hay problemas grandes con eso. Igual, veremos qué sucede. Bueno, les agradezco a los dos y si te parece, Juan Carlos, vamos a pasar a la franja electoral de Perspectivas en Vivo. Aprovechar que tenemos a Frank acá. Dos cosas te quiero preguntar, Frank. Primero, ¿el Partido Renovación Popular tiene en su plan de gobierno algo que hacer con el sistema de inteligencia? Si es así, ¿qué propone? ¿O cuáles serían los pasos que va a seguir? Sí, bueno, en Renovación Popular tenemos profesionales especialistas en seguridad nacional e inteligencia. Tal es mi caso, que estudié una maestría en inteligencia estratégica, pero también tenemos a los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, los cuales han sido jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces tienen una visión muy clara de la inteligencia. En ese sentido, sí plantearíamos algunas reformas al servicio de inteligencia, lo que permitiría poner al servicio de todos los peruanos. En mi caso particular, yo sí me comprometo de llegar al Congreso a promover una ley de profesionalización de la carrera de inteligencia para justamente iniciar una carrera profesional en la que los mejores profesionales de las universidades postulen al servicio de inteligencia, sean bien capacitados e ingresen en un escalafón, lo que permitiría que justamente brinden información, inteligencia de calidad a las personas que tomen decisiones para que den mejores políticas públicas en favor de la seguridad nacional y el desarrollo de todos los peruanos. Y Frank, tú, ¿qué otras propuestas estás llevando al Congreso? Voy a apuntar, porque si llegas, créeme que así como soy buena gente ahora, también de ahí vamos a estar supervisando que cumplan, ¿no? Una de mis propuestas es una ley para fiscalizar y transparentar los fondos que reciben las organizaciones no gubernamentales. Se ha identificado que existen muchas de estas ONGs que promueven agendas del extranjero contrarias a los valores, principios, a las leyes y la Constitución en Perú. Vale decir, estas ONGs que promueven el aborto, a pesar que es un delito, que promueven la agenda de género y que defienden incluso terroristas y delincuentes en algunos casos. En ese sentido, lo que plantearía este proyecto es que le informen a los peruanos a través de un portal amigable al que pueda acceder cualquiera, ¿no? Que informen, uno, quiénes los financian, ¿no? Para saber qué organizaciones o personas los financian, qué intereses hay detrás de ellos. Dos, cuánto dinero reciben del extranjero. Y tres, en qué se está utilizando este dinero. ¿Realmente está yendo en proyectos sociales de lucha contra la pobreza, en beneficio de la población? ¿Está yendo a pagar algunas planillas doradas de algunos afortunados de esta izquierda progresista? O peor aún, es dinero que está yendo a financiar marchas, activismo y diferentes actividades en contra del Estado y sus autoridades. En ese sentido, al no pagar impuestos, creo que estas organizaciones deberían transparentar sobre sus recursos y qué hacen con ellos. Ahí te voy a dar un tip también. Mete en tu proyecto de ley que se revelen qué ONGs reciben fondos, ¿no? Para cambiar leyes en el Perú, para precisamente meter su agenda, ¿no? O sea, que tienen una agenda anticonstitucional, pero para cambiar precisamente las leyes, ¿no? Buenísimo. Lo voy a tener en cuenta. Te digo una cosa ahí, Frank, hablando de seguridad ciudadana y defensa, con ese proyecto de ley te aconsejo que te pongas un poco de seguridad y defensa, porque varias organizaciones te van a saltar al cuello y te vas a volver ahí bastante apestado para ellos, ¿sabes? Ten cuidado ahí, porque vas a tocar bastante carne.
Me voy a asesorar con Juan Carlos para justamente tener seguridad en mis comunicaciones. Me parece muy bien. Bueno, les agradezco mucho, de verdad, me ha parecido un conversatorio muy enriquecedor, sobre todo porque lo que buscamos acá en Perspectivas en Vivo es ir analizando ciertos ámbitos o sectores de nuestra sociedad política, para que precisamente el ciudadano de a pie, ¿no?, entienda cuáles son las implicancias de estos sectores, las problemáticas, para que también tengan criterios mucho más sólidos a la hora de escoger a sus gobernantes, o para hacer juicios críticos de información que se le presenta precisamente, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Y puedan discernir si efectivamente están hablando con la verdad o están dando una interpretación válida o eficaz, ¿no?, de la información. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo del servicio de la inteligencia me parece clave. Me parece clave, y personalmente creo que es clave mirar, o sea, como ciudadanía, después de todo lo que hemos escuchado acá, como ciudadanos, ver exactamente qué está pasando en este ámbito. Porque no solamente se trata de cuidar las fronteras, ¿no?, o de la seguridad ciudadana, se trata de nuestra vida íntima, o la seguridad de nuestra familia y de nuestros hijos, ¿no? Las decisiones que se están tomando a todo nivel, que no están correspondiendo, o sea, que no son correspondidas a una realidad táctica, sino ideológica. Entonces, ninguna decisión basada en información ideológica va a ser una decisión buena. Así es. No es así, porque está en la realidad, y eso trasciende, creo yo, cualquier punto de vista político. O sea, tú puedes ser de derecha, de izquierda, pero si estás tomando decisiones sobre información ideológica, precisamente tenemos resultados como los que vemos hoy. Un ejemplo concreto: el manejo de la pandemia, la seguridad ciudadana, ¿no?, el Congreso, el cierre del Congreso, etc. Entonces, a mí eso es lo que yo me quedo de esta conversación, que personalmente me ha abierto muchas preguntas también que quedan ahí, que me imagino que podemos resolver en otro programa. Te agradezco, Juan Carlos, por estar acá nuevamente en Perspectivas en Vivo, y a ti, Frank, también, y te deseo muchísima suerte en esta campaña. Ánimo, ánimo, y bueno, yo te conozco a ti, pues, de estas batallas contra el género y tal, y me divierto mucho con tus debates, ¿no?, a ese nivel, que son buenos darlos, pero yo creo que tú eres una persona que tiene mucho más que ofrecer, ¿no?, que simplemente te circunscriban, pues, a un ámbito simplemente género, ¿no?, y lo hemos visto hoy. Les agradezco a los dos y espero verlos muy pronto. Gracias, Juliana, y un abrazo a Frank, el mayor de los éxitos, Frank, y sigue defendiendo a la familia, es importantísimo. Gracias, Juan Carlos, gracias, Juliana, ha sido un gusto. Cuídense mucho, nos vemos. Y bueno, amigos, nos vemos el próximo miércoles, estén atentos. Un saludo.